Otro día más, mis hermanos, que estamos aquí bendecidas y bendecidos ahí ustedes también, porque sé que Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. La misericordia de Dios se sigue ahí cada día derramando sobre la humanidad. Hoy estaremos aquí trayendo otro tema con la ayuda del Espíritu de Dios, que sea Él ayudándonos a poder entender y discernir el mensaje de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la unidad. Qué importante es esta palabra, pero más importante es ejercer, vivir, poner en acción la unidad. Esto es algo tan esencial para el ser humano y son temas que se han escuchado por otros lados. Usted tal vez lo ha escuchado en su iglesia, tal vez lo ha escuchado en su familia, pero es algo tan importante. Siempre ha sido importante y tenemos un gran ejemplo en la palabra de Dios que nos dejó el Señor. Y ahí tenemos a tres grandes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres y los tres me habla a mí la palabra de Dios que permanecen unidos, porque ellos saben qué importante es la unidad. Y así como ellos permanecen unidos, también nosotros los seres humanos tenemos que poner a ejercer esto sobre la unidad. Si alguien de los que está escuchando en este momento tal vez no permanece unido a su familia o no sé, usted sabe, tiene que pedirle a Dios que le ayude en eso de la unidad. ¿Por qué? Porque fíjese de que yo por muchos años he estado peleando en oración sobre esto de la unidad. Y yo le he estado siempre al Señor pidiendo sobre eso, porque yo he podido notar qué diferencia hay cuando las familias, las iglesias, hasta en los trabajos, porque yo he conocido gente en los trabajos que son bien unidos, que se ayudan. Tuve unos jefes que ellos eran tan unidos, los jefes que llegaron, que ellos nos enseñaron eso a nosotros. Ellos nos enseñaron que cuando una persona, oiga cómo el jefe nos enseñó a nosotros, él era de Brasil, y él nos decía a nosotros que cuando uno necesitaba ayuda, que si nosotros podíamos ayudarle, darle la mano a esa persona, que lo hiciéramos, porque ellos habían puesto en su compañía eso de que todos tenían que ser unidos. Personas, mire cómo ellos trabajan, personas que tal vez ni conocen de Dios, pero ellos trabajaban así y ellos nos enseñaron a nosotros. Pero antes que ellos me enseñaran a mí, ya yo lo había visto en la palabra de Dios, que la unidad era bien importante. Era bien importante porque eso hacía que el poder de Dios se manifestara en la unidad. Pero ¿quién es el que no quiere que las familias, las iglesias, en los trabajos permanezcan unidos? Es el enemigo. Tenemos muchos versos en la palabra de Dios donde nos habla sobre eso, pero hoy solo vamos a estar leyendo un verso. Y nuevamente este verso es para cada uno de nosotros. Estos temas, mis hermanos, yo los escribo cuando yo estoy escuchando o viendo la palabra a través de las escrituras. Llega un sentir a mi corazón y vengo y lo escribo. Y lo voy escribiendo, lo que va llegando a mi corazón. Lo escribo y ahí es como yo puedo traer los mensajes que estoy subiendo. ¿Por qué? Porque es importante también pedirle a Dios que nos ayude. Pero ¿cómo Él nos va a ayudar? Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, ahí es donde Él nos va a dar la palabra que nosotros vamos a poder traer a los que están dispuestos a escuchar la palabra del Todopoderoso.
Y sobre esto de la unidad es tan importante, mis hermanos, porque aquí en Eclesiastés 4:12 me habla bien claro a mí, y traigo dos versiones de la Biblia. Y la primera nos habla así, el Señor: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Mire qué importante lo que está diciendo aquí. Dice que alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Hoy me voy a quedar en este pedacito que he leído en este momento. Y sabe que cuando yo estaba leyendo este verso en esta versión, llegó un sentir a mí que hay muchas personas que están solas, viven solas, pero solas humanamente y sin Dios en su corazón. Están solos, totalmente solos. No solamente humanamente, sino también sin el Señor. Su corazón necesita de Dios. Necesita, ¿para qué? Para que tenga fuerza esta persona y pueda caminar con la ayuda de Dios. Porque cuando nosotros estamos solos, sin Dios, nuestra vida no es fácil, mis hermanos. Qué importante es que sea Dios morando dentro de cada corazón, porque Dios es el que lo va a mantener a uno con fuerza. Y aunque usted se sienta solo, ya no va a estar solo. ¿Por qué? Porque usted va a tener a alguien, el poderoso, dentro de usted, y ese va a ser el que lo va a poder ayudar todos los días. Sin la ayuda de Dios, hay muchas personas que fracasan. Hay muchos que caminan, pero no tienen vida en sí. Y por eso nos está hablando aquí qué importante es que nosotros tengamos también a Dios en nuestro corazón. Miren lo que nos dice después. Si son dos. Oiga, ¿qué es lo que yo he entendido? Si son dos, usted y el Señor, dos. Eso es la forma que mi espíritu ha entendido. Usted lo puede entender como el Señor le ponga en su corazón entenderlo. Pero realmente yo he podido experimentar que cuando una persona está sola humanamente, no tiene a nadie, es más difícil para esa persona. No hay nadie a su alrededor, ni su familia, ni sus amigos, y está sola. Es bien difícil. Pero si tiene a Dios en su corazón, aunque esté solo, esa persona no se va a sentir solo. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con él o con ella. Dios estará ahí, aunque no haya nadie a su alrededor, pero Dios sí va a estar ahí con él o con ella. En su corazón esa persona va a sentir fuerza, fortaleza en su vida. ¿Por qué? Porque aunque lo hayan dejado todos, él no está solo. Todos pueden dejarlo, pero esa persona sabe que no está sola en sí, porque sabe que Dios está con él. Y eso es la fuerza que le da para seguir hacia adelante. Eso es así, mis hermanos. Pero cuando nosotros no tenemos a Dios y todos nos dejan, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos hasta enfermos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no pueden estar solos. Hay muchas personas que no pueden vivir solas. Necesitan que alguien esté ahí con ellos. Pero ya cuando está Dios en el corazón de esa persona, ya hay como una paz, una tranquilidad, aunque estemos solos. Pero nosotros estamos confiando que Dios está ahí con nosotros. Mire lo que dice en otra versión acá. Dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eso es pura verdad. ¿Por qué? Porque dos pueden ser fuertes.
pueden resistir. Y mucho más, 3. Oiga, 3. Son más todavía, son más fuertes, 3. Esto es hablando sobre la unidad. El enemigo ha luchado mucho y él sigue luchando para que haya mucho desacuerdo. Mucho desacuerdo en los trabajos, como les comenté al principio. Usted sabe que hoy en estos tiempos, y no solo en estos tiempos, esto ha sido de mucho tiempo antes, que el enemigo ha luchado. Yo he visto eso en mi familia, yo he visto que el enemigo ha luchado mucho para que haya mucha separación. Y es tremendo cuando una persona conoce de Dios y no practica esto sobre la unidad. Porque cuando no practica la unidad, se pierde tantas bendiciones esa persona que el Señor nos ha dejado en la palabra de Dios. Así es que nosotros tenemos que seguir luchando por mantenernos unidos. Primeramente, unidos a Dios. Unidos a Dios, porque Él es el que nos va a dar la fuerza, aunque todos nos abandonen, pero Dios no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con aquella persona que se ha entregado a Él. Sí, tal vez vamos a sentir, porque hace años, mis hermanos, cuando yo no era cristiana, yo tuve un momento donde yo me quedé sola, pero sola. Yo sentía que estaba en un desierto, pero no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y eso para mí me había marcado. ¿Por qué? Porque yo me sentía que estaba viviendo yo sola en este mundo, aunque había muchos a mi alrededor, pero como yo no tenía conocimiento de esas personas, no los conocía, no sabía quiénes eran, solo los miraba que pasaban a mi alrededor, pero nada más. Pero yo sentía que yo estaba sola. Y eso a mí como que me enseñó algo. Me enseñó, y a través de la palabra de Dios me he dado cuenta qué importante es siempre nosotros tener a alguien que pueda ayudarnos y nosotros también poder ayudar. Porque algo yo lo tengo bien claro en mi vida, hoy que estoy caminando de la mano de Dios. He podido darme cuenta y siempre lo voy a tener en mi corazón, que yo necesito siempre de alguien. Siempre voy a necesitar de otra persona. Nunca puedo decir que yo no necesito de otra persona, porque siempre en esta vida voy a necesitar de otra. Aquella persona que dice que no necesita de nadie, esa persona está equivocada. ¿Sabe por qué? Porque siempre alguien nos va a poder dar la mano a nosotros en momentos difíciles. Lo he podido experimentar, pero cuando alguien es orgulloso, que piensa que él solo puede hacer todo, entonces está equivocado. ¿Por qué? Porque hay personas así, que ellos creen que ellos solos pueden hacer todo sin necesidad de otra persona, pero no es así. Yo lo he comprobado, con estos ojos he visto qué importante es poder siempre nosotros poder confiar siempre en otra persona y que esa persona también nos pueda ayudar y nosotros poder ayudar. Esto es así, mis hermanos, de ayudarnos mutuamente uno al otro. Siempre vamos a necesitar, y muchas ocasiones aquella persona que usted ha pensado que esa persona no lo va a ayudar a usted, esa es la persona que Dios usa para que lo ayude en los momentos que más usted está necesitando una ayuda. Hay personas que usted de repente se los encuentra y viene el Señor, y esas personas Dios las empieza a usar para que lo puedan ayudar a usted. Pero nosotros tenemos que ser humildes, muy humildes, para poder también recibir la ayuda de otro. Estamos en este mundo, mis hermanos, y hoy podemos estar aquí siempre
en este momento necesitando de alguien y otra persona necesitando. Así es esta vida. Uno necesita del otro, el otro del otro, pero cuando nos unimos hay una fuerza, como dice aquí en este verso, que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ahí está hablando sobre aquellos que se mantienen unidos. Así es que vamos a finalizar en este momento y que Dios me los bendiga y luchemos por estar siempre ahí unidos. Que sea Dios ayudando a su familia, a su iglesia, a donde usted vaya y encuentre personas que usted conoce, que usted sea uno de los que traiga la unidad y no la división. Bendiciones para cada uno.